Mateo 5:46. Dice el Señor una vez, si ustedes aman a los que los aman, dice, son como los publicanos. Fíjense que el ejemplo que puso. Dice que tenemos que amar a los que no nos aman, porque si no, dice, se convierten, así hacen también los publicanos. Es decir, ya los ponían como mal ejemplo. Más adelante dice Mateo 11:19 que él era amigo, le decían, y el Señor era amigo de los publicanos, come con ellos, con aquellos que son rechazados por la sociedad, que no los quiere nadie. También, cuando el Señor habla del perdón, ¿se acuerdan Mateo capítulo 18 cuando dice que vos tenés y yo un problema con un hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a arreglar las cuentas con el hermano. Y si no quiere arreglar las cuentas con tu hermano, dice, busca un testigo. Y si no lo quiere hacer, tenés que comunicarlo a la iglesia. Y si no lo entiende por la iglesia, ¿cómo termina esa situación? Tenle como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como gentil y publicano. Para que ustedes vean en dónde estaban colocados siempre los publicanos. Siempre eran mal vistos. Eran mal ejemplo. Si vos eras papá en ese tiempo, le decías a tu hijo, no te acerques. Es una mala persona, está cobrando impuestos. Pero aparte de cobrar los impuestos, que uno diría, bueno, es la obligación, porque el imperio hace cosas buenas. No, no hacía nada. Simplemente extendía sus dominios. Pero aparte, el publicano tenía una característica, que era una persona codiciosa. ¿Por qué? Porque dice que si tenía que cobrarle, supóngase de 100 pesos, tenía que cobrarle 30 pesos para el imperio, él le cobraba a las personas 50 y se dejaba 20. 20 de acá, 15 de allá, 8 de allá, 30 de acá, y él empezaba a tener mucho dinero. Entonces su posición social era diferente. ¿Por qué? Porque se dejaba parte de la recaudación. Entonces por eso eran mal vistos, maltratados, y nadie se quería acercar a ellos. Ahora bien, dice aquí la Biblia que hemos leído, ¿qué pasa Jesús por allí? Y no tenemos que tomarlo como casualidad, bueno, justo pasaba por ahí, sino que ya el Señor había puesto su mirada en Mateo, en Leví. Dice que pasando por ese lugar es muy probable, por el contexto de que Mateo haya estado escuchando ciertos mensajes de Jesús, se haya enterado de los milagros que él hacía. Y pasa Jesús, y yo les hice resaltar, dice, vio a un hombre llamado Mateo. Y es que el Señor puso su mirada en él porque lo estaba buscando. ¿Se acuerdan que una vez el Señor habló acerca del joven rico? Y contó, y bueno, y ahí el joven rico, ¿qué quería? Seguir al Señor, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y deja todo lo que tienes o vende y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Dice, se fue triste porque él estaba muy apegado a las riquezas. Ahora, yo quiero que pensemos en cada uno de nosotros. El Señor un día nos buscó y nos llamó, ¿verdad? Creo que todos, o la gran mayoría, hemos ido al Señor cuando hemos tenido problemas, ¿verdad? Las personas buscan al Señor cuando tienen problemas. Cuando tienen problemas en sus relaciones, cuando les falta el dinero, cuando les falta la salud, cuando dicen no doy más. Algunos dicen que necesito una iglesia. Alguien dice necesito que me hables de ese Señor que vos vas a adorar todos los domingos. Creo que todos, si somos sinceros, de alguna otra forma nos llegó el Evangelio porque nos dimos cuenta que teníamos necesidad. Yo pregunto, ¿qué necesidad podría tener un hombre que tenía dinero? Estaba enemistado con los judíos, pero él estaba en buena posición respecto a los romanos. Es más, seguramente había algún acuerdo con los romanos para que él se quedara con una parte, la parte que iba al imperio romano y otra al soldado. Entonces, coercitivamente traían a la gente, le hacían pagar los impuestos, si no, le sacaban las cosas, perdían sus propiedades. Llevaban a sus hijos tal vez como esclavos.
¿Qué necesidad podrá haber tenido un hombre que tenía aparentemente dinero, posesiones, que era rico, de seguir a Jesús? Y entonces llegamos a la conclusión que no todos a veces, ante las dificultades y problemas que aparentemente pueden ser no del índole económico, quiso seguir a Jesús. Jesús dice que lo vio, que él estaba trabajando, estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Volvemos a reiterar lo que dijimos una vez. El Señor siempre llama a ocupados, a los que están haciendo algo. El Señor no llama a los desocupados, sino a los que siempre están en alguna actividad, porque te quiere traer a algo mejor. Y dice que Él le dijo simplemente, sígueme. Mire, no sé, acá no dice la Biblia cómo habrá sido la mirada del Señor, cómo habrá sido el pedido del Señor, con qué voz, si fue con calma, si fue rápido su llamado, si le puso la mano en el hombro, no lo sé. Dice que lo vio y le dijo, sígueme. Pero aquí la palabra, que por supuesto con esto nos sirve, con lo que está aquí escrito, porque es el mismo Mateo, fíjense, en este evangelio escribiendo de sí mismo, dice, se levantó y le siguió. Cambió de posición, ya no estaba más sentado, ya no estaba más trabajando en lo que era su oficio. Dice que ahora se levanta y esto nos muestra un cambio en su vida, una decisión. Cuando el Señor a vos y a mí nos ha llamado a vivir otra vida. Pero no es fácil seguir al Señor. No es fácil decir, ¿qué voy a dejar? Y creo que, no sé si pudieron poner la imagen, ¿se pudo poner? A ver. Eso es lo que habíamos puesto en el grupo, ¿se acuerdan? Algunos no están en el grupo, pero lo ven ahora. Dice un encuentro con Jesús. Mateo, dejándolo todo, ¿qué? Le siguió. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por el Señor? Yo pregunto, ¿quién quiere seguir a Jesús? ¿Quién de ustedes quiere seguir a Jesús? Pregunto. Uno solo, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. Y algunas manos que tal vez no se levantan, porque vamos a calcular el precio y no es fácil seguir a Jesús. Porque si fuera fácil estaría lleno y lleno acá de gente, y gente que sigue a Jesús en el mundo, y la mayoría no sigue a Jesús. Y algunos dicen que siguen a Jesús, pero no lo siguen. Porque, como dice allí, dejándolo todo, no están dispuestos a dejarlo todo. Y a ver, ayúdenme, hermanos. ¿Qué sería dejar todo para seguir a Jesús? ¿Qué tendríamos que dejar? Denme algunos ejemplos. Vos, yo. ¿Qué tendríamos que dejar para seguir a Jesús? Porque Mateo dice que se levantó, dejó su lugar, me imagino ante la mirada de algún romano, algunos romanos, algunos judíos, miró al Señor, el Señor le dijo, seguime, ese sígueme, en el original y la idea es, dice, unite a nosotros, sé parte nuestro. Pero había que pagar un precio. Tenía dinero, estaba bien acomodado, pero tuvo que dejar cosas. Y más que todo dejarlo todo. Tal vez iba a volver a su condición anterior, ser más humilde. Dejar de estar en una buena posición. Conocemos otro recaudador de impuestos que era jefe. ¿Se acuerda que nombra allí en los evangelios? ¿Quién era? Zaqueo. Dice que era jefe de los publicanos. Y dice la Biblia que era rico. Pero él dice que era tan bajito que se subió a un árbol, mira a Jesús que pasaba y dice que el Señor lo mira, porque no es que lo estaba buscando Mateo, el Señor lo estaba buscando a él, y le dijo, Zaqueo, bájate del árbol. Dice, es necesario que yo more en tu casa, viva en tu casa, que yo entre a tu casa. Y en señal de arrepentimiento dice que Zaqueo, ¿qué es lo que hizo?
devolvió todo. ¿Se dan cuenta? Era rico, pero era de riquezas deshonestas. Y dice, si yo a alguien he ofendido, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo les he robado a la gente. Yo he obtenido ganancias que no son puras, legales, que no son honestas. Y una señal que tuvo Zaqueo es devolver, y estuvo dispuesto, dice que entró el Señor y cambió ese hogar, cambió ese corazón. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué hay que dejar para seguir a Cristo? ¿Qué has tenido que dejar vos? Pregunto, a ver, ayúdenme. ¿Qué hay que dejar? Háblenme fuerte porque con el calefactor no escucho y encima me parece que me estoy poniendo medio sordo. A ver. Hay que dejar conocido amistades. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algo de cierto en eso o no? Perdón, ¿ustedes tienen frío o estamos bien así? ¿Se puede apagar un ratito? Yo les prometo que no me voy a demorar tanto. A veces las personas que están con nosotros no quiere decir que las vamos a odiar, que no vamos a tener más vinculación con ellas. No está bien eso, no es de buen testimonio. Pero sí a veces va a haber que dejar gente que no nos está beneficiando de nuestro crecimiento espiritual. Hoy ustedes están acá. Tal vez una familia que no es el Señor dice, pero vení, comete un asado con nosotros. ¿Qué tenés que ir todos los domingos a la iglesia? Amistades que tenemos en la semana que no vienen a la iglesia y no quieren ningún compromiso con el Señor. Bueno, habrá que analizar el costo. Porque el Señor, dice la Biblia, esto es arrepentimiento, íbamos para allá. Y el arrepentimiento es cuando el Señor me cambia de rumbo, yo voy para otro lado. No estoy en el medio en la indecisión. El Señor me cambia. Y en eso de estar con la familia, los amigos, que muchas veces no siguen al Señor, es muy difícil que yo vaya a crecer y que yo vaya a agradar a Dios. ¿Qué más habría que dejar? Acá dice que lo dejó todo. Entonces no tendríamos que trabajar. ¿Qué les parece? A ver, Ale. No, dice. Está bien lo que dice ahí la hermana, en el sentido de que no sea el trabajo, todos tenemos que trabajar, pero que no termine siendo tu ídolo. Que el trabajo nos sirva para sustentarnos, no para dirigirnos. Si el trabajo a vos y yo nos va a insumir más tiempo que las cosas del Señor, que el servicio del Señor, que el adorar al Señor, es porque es tu jefe, es porque ese es tu amo. No está en el lugar que tiene que estar. ¿Qué otra cosa habría que dejar? Comodidades. ¿Y saben una cosa que hay que dejar? Lo más importante, el yo. ¿O no? Hay que dejar el Robertito guardado y que se siente el Señor en el trono. ¿O no? Porque Roberto tiene sus caprichos, sus estados de ánimo. Y muchas cosas que son parte de nuestra vida y que no tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida, le estamos dando lugar. Entonces el Señor nos llama a una nueva vida. Y eso es dejarlo todo. Dice que Él lo dejó todo. Y alguno habrá dicho, pero estás loco, mirá en la posición que está. Pero si está re bien económicamente. Miren, el Señor dijo una vez que era muy difícil cuando habló de esta situación del joven rico, de que un rico entre a los cielos, porque no por ser rico, sino porque. ¿Por qué es difícil que un rico escuche el Evangelio? ¿Por qué no está lleno de personas ricas en este lugar? De mucho dinero me refiero, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes? El dinero, la riqueza, son su amo. Y saben que si se entregan a Cristo, no tiene que ser más eso en su primer lugar. Y no están dispuestos a dejarlo. Entonces, no lo digo yo, lo dice el Señor, lo dijo, que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque dice, donde esté vuestra riqueza, allí estará vuestro. Ahí está el corazón de ellos.
Exacto, bueno, ahí también. Hay muchas personas que, como dice Sonia, son hipócritas. Y conozco, bueno, ayer, a ver, el viernes, repartimos una revista que se llama, ¿se acuerdan? Los matrimonios. La voz de los mártires. Es un ministerio que tiene más de 50 años que ayuda y hace soporte a las personas cristianas que están siendo perseguidas en este momento y muertas. Es un ministerio que alguien lo paga. Es decir, hay personas ricas, no sé, en otros países, que ponen dinero para sustentar a las personas que están siendo perseguidas. Es decir, hay ricos que sí han entendido que tienen que dejar el dinero en pos de Cristo, pero la mayoría no. Seguimos, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Lucas capítulo 9, versículo 57, me van a ayudar, ahí hay 3 casos. Podés compartir con el de lado, no hace falta que se hagan en grupo. 3 casos. Lucas 9, 57 al 62, creo que es. No sé si se puede poner, Briana, una versión diferente a esa. Lenguaje actual, alguno más NTV. Bueno, podemos leer esa. Yo leo, ustedes vayan. Vamos a hacer un ejercicio. Algunos acá, ahí entre los que están acá, van a ver el primer ejemplo, los que están acá delante el segundo y los que están más atrás el tercer ejemplo. No importa, no hace falta que se den vuelta tanto, pero entre ustedes, ayúdenme por favor. Dice, mientras caminaban alguien le dijo a Jesús, ¿qué cosa? Te seguiré. ¿Qué le había dicho Jesús a Mateo? Sígueme. Y algunos veían a Jesús, vieron que Jesús hacía milagros, que le daba vista a los ciegos, que levantaba a los enfermos, que tenía unos mensajes totalmente llenos de poder. Y al ver esto, muchas multitudes, algunos de ellos, dice, te seguiré. Cualquier lugar que vayas, seguimos. Pero Jesús respondió, los zorros, dice otra versión, las zorras, tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Ese es el primer punto. ¿Cuál era este grupo, no? Ayúdenme a ver qué le estaba enseñando Jesús a estas personas, a este primer grupo. Reléanlo y después me comentan. Vamos con el segundo. Dijo otro, ven, sígueme, le dijo el Señor. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Segundo caso, acá adelante. Otro dijo, el último, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que despida a mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Te seguiré, seguime, sí. Pero, primero. ¿Qué les quería? El Señor les dio una lección ahí, a estos 3 grupos, de los cuales vos y yo tal vez estamos identificados. Hay que tener en cuenta el contexto histórico hebreo, ¿no? Primero, a ver, ¿llegaron a alguna conclusión? ¿O del segundo caso, del tercero? ¿Qué significará el primero? Vamos a poner ahí nuevamente, Briana, el 58. ¿Qué les habrá querido enseñar Jesús? Ayúdenme porque si no se nos pasa el tiempo. Las comodidades. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? ¿O está bien eso? ¿Y cuál es el precio? Que ahí es un ejemplo claro.
Mírenlo. El Señor Jesús ni siquiera tenía una casa propia. Entonces dice, vos seguime. Pero fíjate que ni siquiera yo tengo un lugar de residencia fija. Y sí los animales, creación de Dios, inclusive tienen ellos. Pero yo no. Hermanos, para seguir al Señor, muchas veces vamos a tener que renunciar a las comodidades, como alguien dijo por ahí. Hay que calcular el costo. La gente, la mayoría de las personas en el mundo no siguen a Jesús porque no quieren despegarse de aquellas cosas que tienen muy pegadas a sí mismos, porque no ponen su fe en el Señor, porque creen que la vida empieza y termina acá. No están viendo el futuro, no están viendo el porvenir, no están viendo el cielo. No les interesa. Entonces se esfuerzan tanto, hacen tantas cosas. Salmo 127, ¿qué dice? ¿Se acuerda alguno en Salmo 127? Que si Dios no edifica la casa, tu casa, mi vida, mi familia, en vano, dices, no tiene sentido de que ustedes se esfuercen tanto si Dios no está en la casa. ¿Qué sentido tiene, dice en otras palabras el Salmo 127, que se acuesten muy tarde, que se levanten muy temprano, que estén cansados, si Dios no está en tu vida, no está en tu casa, no está en tus planes? No te llevas nada, ni yo tampoco. Pero tiene un costo seguir a Cristo. Hay que ver bien antes de decir, Señor, te sigo. Sígale. Muy bien, el aporte, porque a veces decimos, bueno, como ellos lo siguen, yo lo sigo. Y a veces ha pasado en alguna reunión donde hay un mensaje muy poderoso y Dios habló y tal vez pasan personas al frente y dicen, yo quiero seguir a Cristo. Y algunos dicen, estuvo bueno, yo también, pero no fue de corazón. Fue la emoción, el momento. No había una disposición del corazón de seguir a Cristo. Entonces no es auténtico y es como la semilla que se tira y viene después las aves y se las arrebatan. Viene la dificultad y esa semilla no estaba sembrada. Vamos con el caso 2, versículo, ese era 60. Bien, ¿quién seguía acá? Acá los chicos. Segundo ejemplo, ¿qué dice ahí? Señor, te voy a seguir, pero necesito que enterrar a mi padre. Y bueno, algunos si lo lee así rápido dice que es desalmado Jesús, tiene el padre muerto, no puede hacer el duelo. ¿Alguien sabe el contexto de esto? Si es el grupo, bien, y si no, alguno. Bien, muy bien. ¿Algún otro aporte? No tenía Dios en primer lugar. ¿Qué más? Había un rito de que cuando moría un hebreo tenía que estar 24 horas, pero después había todo un proceso, en el contexto estoy hablando, ¿no? Porque en eso es lo que quiere enseñar Jesús. De que a veces pasaba como un año de lo que era el duelo. Y si había muerto, bueno, había que esperar ese duelo, o como dice Iván, algunos dicen, bueno, yo tengo la obligación de cuidar a mis padres. Señor, yo te voy a seguir, pero una vez que ya no esté mi padre, porque lo tengo que cuidar. Entonces siempre el seguir a Jesús de parte de los hombres, o en estos casos era un condicionante. Te voy a seguir, pero, espérame. Vamos con el tercer ejemplo. Dice el 61, a ver. Dice, Señor, te seguiré. Dice, pero primero deja que despida a mi familia. Y acá, ¿qué es lo que habla? Algo muy similar a lo anterior. Pero el Señor le está diciendo, deja de mirar atrás.
La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva ¿qué? Criatura. ¿Y las cosas viejas? Dejemos de estar mirando atrás. Mire, si alguno que quiere seguir al Señor dice, no, porque yo antes de conocer al Señor me iba mejor. No, porque la verdad que no tenía tanta presión. No, hermano, porque nunca conociste al Señor. Porque el Señor nos da una nueva vida, una nueva esperanza. Porque el Señor vino a dar su vida por vos. Porque Él se sacrificó. Porque Él murió por tus pecados y los míos. Porque Él nos ofrece esperanza que el mundo no tiene. El mundo, cuando un familiar o alguien muere sin Cristo, porque nunca le aceptó, hay un corazón desgarrado que va más allá del duelo. Porque no hay esperanza. Porque necesitan que vaya una persona a orar al lado de su lugar de muerto por ellos. Y que no es efectivo, por supuesto. No hay esperanza. Pero el cristiano tiene esperanza. Nosotros miramos Hebreos capítulo 11 y los héroes de la fe dice que lo dieron todo por el Señor. Y yo hablaba el día viernes con los matrimonios, entregando esta revista, decía, hay hombres que no quieren venir aquí a Occidente porque no ven otra forma del cristianismo que no sea morir por Cristo. Y son mutilados. Y en estas 2 horas que hemos estado acá han muerto un cristiano. Dan su vida, dan su cuerpo, pierden su familia, pierden sus trabajos. Se tienen que congregar escondidos. Y comentábamos con los matrimonios, ¿qué pasa si estamos acá y viene alguien por seguir a Cristo y nos prende fuego los autos? Salimos corriendo, ¿no? Con el matafuego ahí. Y te están prendiendo fuego la casa, esa que dejaste con llave, por seguir a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Y te van a perseguir tu hijo en la semana, que va a la escuela. Mire, yo no estoy hablando nada que no sea real. En países como Corea del Norte, países comunistas, africanos, cuesta mucho seguir a Cristo. Y nosotros hemos sentado en una esfera donde cualquier cosa ya nos paraliza. Ya no queremos tener a Dios en primer lugar. Señor, te seguiré, pero espera que yo primeramente me reciba. Te seguiré, pero para que sea una persona grande. Te seguiré, pero espera que acomode mi negocio. Te seguiré, pero espera que deje de hacer lo que tengo que hacer ahora porque es urgente. Y el Señor le dice, no está calculado el precio. Y no estás viendo lo que tenés que ver. No es fácil seguir a Cristo. ¿Qué vas a dejar por Cristo? Mucha gente seguía al Señor, muchos se volvían. Pero hay una cosa que hace Mateo, y yo no quiero terminar sin esto. Dice que él llamó a las personas que eran publicanos como él, amigos como él. ¿Saben los que dicen que eran publicanos y pecadores, los que no obedecían la ley, que eran medios rebeldes? Y los fariseos y decían, pero come con pecadores, con publicanos. Este es el Hijo de Dios. Y lo que hizo Mateo dice, vengan con el dinero que había sacado, bien, mal. Y dice, yo les voy a dar de comer, pero quiero que conozcan a Jesús. El testimonio que dio Mateo es el testimonio que el Señor está buscando en vos y en mí, para que vos y yo le hablemos a otras personas de Cristo. Para que le contemos lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Entonces, qué bueno es cuando traes un amigo, un compañero, un familiar. Porque esa experiencia que has tenido vos con Jesucristo, querés compartirla. Y Mateo eso es lo que quiso hacer. Y allí estaban criticándolo y murmurando acerca de él, de Jesús. Pero ¿qué les contesta el Señor Jesús? A ver, ayúdenme. Los sanos no tienen necesidad de ¿qué?
de médico, sino los enfermos. Es decir, el que no reconoce su propia condición no puede seguir a Cristo. Si vos en este momento no estás dispuesto a seguir a Cristo porque no estás dispuesto a renunciar a cosas, no lo sigas. Pero el Señor pone condiciones. Te seguiré, Señor, pero a mi modo, a mi forma, como yo quiero, no como el Señor quiere. Porque si no vamos a vivir, hermanos, un cristianismo hecho a la medida nuestra y tenemos un Dios edificado como nosotros queremos y nos conviene, que nos tiene que sacar del apuro, que nos tiene que salvar de una situación, que cuando está algún enfermo en casa, ahí oramos y está muy bien, pero no es el Señor de todos los días. Pero no estoy dispuesto a dejar mis comodidades, mis intereses, mi yo, mis posesiones, mis compromisos, las cosas de esta tierra, por causa de Cristo, no estoy dispuesto. Entonces, el servicio a Dios es débil, entonces mi compromiso a Dios es débil, entonces mi compromiso con la iglesia del Señor es débil. ¿Y qué termino siendo yo? Débil. Pero deseo que Dios me bendiga, me prospere en mis negocios, en mi trabajo, en mi salud, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, y no te va a prosperar, porque no estás dispuesto a pagar el precio. Mateo sigue a Jesús, deja su dinero, su posición y lo sigue. E invita a otros a conocer a Jesús. Mateo así lo hizo. Creo que es el llamado que el Señor hoy nos hace. Y aunque muchas veces la gente descree los cambios radicales, porque esos que murmuraban decían, Mateo va a cambiar. Estos pecadores que están con Jesús, ¿no te han criticado a vos y a mí? Tus familiares, ¿pero qué vas a cambiar? Mirá lo que sos, mirá lo que eras. Y se acuerdan que hemos leído un texto, dice que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios te eligió a vos. A pesar de que no calificamos para el mundo, porque hemos hecho muchas cosas malas. Tal vez has cometido muchos pecados, muchas cosas groseras, pero el Señor te llama a vos, no al otro calificado. Y te dice, vení, seguime. A Mateo le iba bien económicamente. ¿Qué tenía que perder? Iba a perder todo. Pero no quería perder lo más importante, que es Jesucristo y la esperanza que hay en Él. Qué maravilloso es pensar que a pesar de que no resulte fácil seguir a Cristo, es lo mejor. Que el diablo, que las cosas de esta tierra, que tu propio yo no te confundan, te están confundiendo. Satanás es el gran engañador. Te va a poner cosas al frente para decir, sí, pero no sigas tanto al Señor, ojo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando tentó a Eva? Le dijo, miente Dios, porque Él no quiere que sean como Él. Porque si ustedes comen del fruto van a ser como Él. ¿Y qué pasó? Bueno, entró el pecado en todo el mundo. Pero ellos le creyeron a Satanás. Escucharon su voz. ¿Qué voz vos y yo estamos escuchando? El desafío es del Señor a seguirle y a dejar cosas. Hermano, deja tu comodidad. No dejes de trabajar, pero que no sea primero en tu vida. Que tu familia no sea lo primero en tu vida. ¿Cómo? Sí. Porque si no amas al Señor como debes amarlo, no puedes amar a tu familia. ¿Querés tener una familia que Dios bendiga? Seguí a Jesús. Necesita el hombre y la mujer que se acerca a Dios creer en Él. No simplemente decir, te seguiré con una voz media dubitativa. Seguir al Señor va a implicar que conozcas su palabra, que tengas un tiempo de oración todos los días. ¿Hay alguno que ame a su esposa? ¿Hay alguna esposa que ame a su esposo? ¿Qué quieren hacer? No voy a preguntar a los chicos, ¿hay alguno que ame a su novio? ¿Alguna cosa?
No nos vamos a meter en ese lugar. Pero yo creo que cuando uno ama a la persona, ¿qué quiere hacer? Estar con esa persona. Tomar unos mates, compartir tiempo, charlar. Si amamos al Señor, queremos estar con Él. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor y no leemos nunca su palabra? No queremos que Él nos hable. No oramos. No nos congregamos. Hermano, no lo amamos. Porque yo puedo decir, yo amo a mi esposa, a mi esposo, pero si no quiero estar con él o con ella, no lo amo, no lo amo. No quiero compartir tiempo con él o con ella. Y esa es la verdad. Es necesario que lo sigamos al Señor dejándolo todo, porque Él dice que dejándolo todo, se levantó en acción y le siguió. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué haré yo? Dice que Andrés y Simón, que eran pescadores, dejaron lo más importante, su empresa de pesca, y le siguieron. Ahora es tremendo porque dice la Biblia que todos estos hombres que le siguieron, que fueron sus discípulos, murieron de una forma muy tremenda. ¿Vos querés morir crucificado? Yo quisiera morir crucificado, aserrado, golpeado, apedreado. Bueno, así murieron ellos. ¿Pero qué estaban mirando? Estaban mirando con los ojos de la fe. ¿Se acuerdan que acá en la conferencia juvenil había 3 cubos? 1, 2, 3. ¿Qué decía acá? Ver más allá. Los discípulos estaban viendo más allá. Hebreos 11, los héroes de la fe estaban viendo más allá. Estaban mirando el futuro, el porvenir, la esperanza, el cielo. Y estaban mirando acá también en lo que Dios les diera. Y Dios no le prometió a ellos riqueza, prosperidad, 2 autos, 10 casas, vacaciones. Son parte de la vida, pero no es la prioridad. Pablo decía, mientras yo tenga sustento y abrigo, estoy conforme con eso. ¿Y qué más decía? He aprendido a conformarme o he sido enseñado, cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Porque Pablo, y también era un hombre reconocido de posición e instruido, era un hombre instruido, lo dejó todo. Y dijo, lo tengo por basura, no me interesa. En realidad la palabra es estiércol, fíjense. Dice, yo quiero seguir a Cristo. Ver más allá. ¿Qué estás viendo? Seguir a Jesús no es fácil, pero que no te detenga a las cosas de esta tierra. Seguí adelante, seguí estudiando, trabajando, esforzándote, pero si eso ocupa tu lugar, ya has sacado a Dios del trono. Y no esperes bendición, prosperidad ni nada por el estilo. O tal vez sí lo tengas, pero eso te va a alejar de Dios. Y no es conveniente.